Que les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo número 9. Y vamos a leer de los versículos 7 al 12. El tema para esta hora es el principio de la sabiduría. Y dice la palabra de nuestro Señor: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes, Señor, de poder meditar en tu palabra, sabiendo, Señor, que en ella hay bendición. Y también en este momento, Señor, el cual dedicamos a ti, bendito Cristo Jesús, para que sea cumplida tu palabra, que estás con nosotros y con cada uno, Señor, de los que dedican el tiempo para escuchar tu bendita palabra. Te pedimos que hables a cada vida en esta hora, que te reveles, Señor, a través de la porción que vamos a estudiar, que bendigas cada vida, y así también, Señor, que toques corazones para salvación. Gracias, eterno Dios. Gracias, bendito Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y decíamos que el tema es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría es algo que el hombre siempre ha tratado de alcanzar. Es por eso que desde tiempos antiguos aparecieron filósofos, escuelas filosóficas, no solamente tratando de encontrar la verdad, sino también de encontrar la sabiduría. Y el hombre busca la sabiduría porque se da cuenta que a cada momento comete errores. Y pareciera que no aprendemos la lección y volvemos a cometer los mismos errores del pasado. Y pensamos, si fuera más sabio, si tuviera más sabiduría, necesito sabiduría, podrían decir otros, para dirigir el hogar, sabiduría para administrar los negocios, sabiduría para conducirme en esta vida, y sabiduría también para poder andar conforme a la voluntad de Dios. El anhelo del corazón humano es alcanzar sabiduría, y algunos pretenden buscarla, pero únicamente para elevar el ego y sentirse más sapiensales ante los demás, y que tienen palabra muy profunda, que tienen palabrería muy florida, y que siempre habrán o consideran que emiten la opinión adecuada y exacta para el momento. Pero vemos que el hombre siempre está tratando de buscar la sabiduría, y vemos que nuestro Señor ha tomado en cuenta esa necesidad que hay en el corazón humano. Pero esa necesidad está en el corazón humano porque ha sido puesta por Dios. Pues el hombre en sí mismo lleva a la eternidad, pues hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero por causa del pecado se rompió esa relación, esa comunión entre Dios y el hombre. Y ese vacío, la falta de Dios en el corazón humano, lo hace cometer errores frecuentemente, lo hace equivocarse una y otra vez y no encontrar salida alguna. ¿Por qué? Por la misma falta de sabiduría. El libro de Proverbios contiene mucha enseñanza acerca de la sabiduría y también personifica a la sabiduría misma. Y podemos encontrar en el libro de Proverbios
cómo el autor, inspirado por el Espíritu Santo, presenta a la sabiduría como una persona hablando, exponiendo su deseo y también el interés en buscar para compartir la sabiduría, para llenar de sabiduría y para guiar a aquel que reconoce humildemente que necesita una guianza. Es un libro que debemos leerlo, escudriñarlo, atesorarlo, ponerlo por obra, indagarlo, profundizar en él, no con lupa, sino que con microscopio, para obtener toda la verdad y la riqueza que hay en él, porque es un libro que ha sido inspirado por el Espíritu de Dios, para que el hombre pueda conducirse y tener una vida que agrade a Dios, pero también tener una vida en la cual nos conduzcamos de mejor manera y tengamos una vida feliz. Pero también detrás de esto está la vida eterna misma. Dice en los versículos 7 y 8: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. Muchos podríamos pretender enseñar al ver cuánta equivocación y cuán errado está este mundo. Al pueblo de Dios le ha sido implantada la vocación para pregonar la palabra, pregonar el evangelio, levantar la luz de Cristo. Y vemos cuánta necesidad hay en este mundo de que conozcan la luz de Dios. Pero también vemos cuánto rechazo hay ante esta labor que realizamos al compartir la palabra de nuestro Salvador. Y dice el versículo 7: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Expongamos o exponiendo la palabra, vemos que prontamente somos rechazados. Y no solamente somos rechazados, sino que también somos motivo de burla para otros. Pues dice la palabra de nuestro Señor: el que corrige al escarnecedor, y el escarnecedor es el burlador. Y vemos cuántos burladores hay acerca de la palabra de nuestro Dios. Se burlan de la venida de Cristo, se burlan de la resurrección, se burlan de su muerte, se burlan de su palabra, se burlan de la obra, se burlan de la iglesia, se burlan de sus ministros. Pero esta vocación que tiene la iglesia nos motiva a ir y tratar de mostrar el sendero que le agrada a Dios a aquellos que se están perdiendo. Pero vemos cómo se cumple la palabra de nuestro Señor, que dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, porque es lo que logra la iglesia en este mundo, únicamente obtener oposición, ganar enemigos. Únicamente encontramos a burladores ante la palabra que presentamos. Y si aún vamos y reprendemos al impío, dice la palabra, versículo 7, se atrae mancha. Porque si usted comparte la palabra, se burlarán de usted. Y si reprende, lo que hacen es encasillarlo, es ganarse una marca. Dice aquí la palabra, una mancha, de que es un radical, de que es intolerante, de que le gusta juzgar a los demás, o que se la lleva de santulón o de santulona. Y únicamente acarrea una mancha cuando tratamos de reprender al impío o de corregir al escarnecedor. Pero nuestro Señor ha mandado a la iglesia a que pregonemos el evangelio, a que revelemos la voluntad de Dios. Nuestro Señor nos ha llamado y nos ha nombrado la sal de la tierra. Nuestro Señor no nos ha puesto como el caramelo de la tierra, que todos van a ser atraídos por él o van a querer degustarlo, sino la sal, que al sentirla tratarán de escupirla. Pero es porque el escarnecedor, el impío, no quiere saber nada de Dios. No quiere que le corrijan la vida de pecado, la vida de desobediencia.
y también la poca importancia que le da al llamado que Dios le está haciendo. El impío no quiere reconocer que ha llegado hasta ese momento de su vida por la misericordia de Dios, porque Dios le ha prestado la vida, porque Dios le ha concedido los bienes que tiene, y es por eso que puede también gozar de cierta holgura y bienestar. Pero sin embargo, no reconociendo la providencia de Dios para su vida, rechaza la palabra, se burla de aquel que le corrige y también ataca a aquel que le reprende por causa de su pecado. ¿Cuál es nuestra actitud como creyentes ante este mundo? Callamos porque ya sabemos que se burlarán de nosotros. Ocultamos la luz de Cristo, la ponemos bajo el almud o la levantamos para que resplandezca en medio de las tinieblas. Nuestro Señor también ha depositado sabiduría en nosotros para que sepamos compartir la palabra y que estemos sabedores que vamos a ser rechazados, que vamos a ser motivo de escarnio y aún podrían y nos tildarán de intolerantes, pero no podemos callar la palabra de salvación que nuestro Señor ha puesto en nuestros corazones para que este mundo tenga la oportunidad de escapar de los juicios venideros. Versículos 9 y 10. Versículo 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña a lo justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí está la respuesta de por qué el impío y de por qué el escarnecedor rechaza la palabra de nuestro Señor. El impío y el escarnecedor rechaza la palabra de nuestro Dios, y es porque no tiene a Dios en su corazón, y es porque ha cerrado su corazón a la voz de Dios. Cuando damos al impío, cuando reprendemos al escarnecedor, estamos entregando algo muy preciado. Y la palabra dice que no demos las perlas a los cerdos, porque las pisotearán y luego podrían volverse y devorarnos. Y es porque la condición de pecado y de maldad de hombre natural los hace cerrar su corazón, pues viven en la total lejanía de Dios y no hay ningún interés por conocer la voluntad de Dios y el amor de Cristo para con sus vidas. Pero dice, versículo 9, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Porque aquel que tiene a Dios en su vida tiene un deseo por conocer más y más y más de Dios. Y es un deleite recibir la palabra de nuestro Dios y atesorarla. Es un deleite cada vez que hay una palabra, hay una enseñanza, hay un mensaje, porque la digerimos, pues nos sustenta, alimenta nuestro ser, alimenta nuestra alma. La palabra de Dios refresca nuestro ser, sacia nuestra sed espiritual. La degustamos y digerimos, ¿pero por qué? Porque la presencia de Dios en nuestra vida nos permite comprender cada palabra, cada razonamiento en cada una de las enseñanzas que Él envía a nuestras vidas. Da al sabio y será más sabio, enseña a lo justo y aumentará su saber. Versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Tratan de encontrar la sabiduría en este mundo, tratan de encontrar la sabiduría en los libros, consultando filósofos, investigando sobre escuelas filosóficas. Pero la palabra que ha salido del corazón de Dios, revelada para el mundo, revelada al hombre, está mostrando cuál es el sendero que debe llevar el hombre para comenzar a adquirir sabiduría. Y dice que
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La sabiduría no la vamos a encontrar en las universidades. No vamos a encontrar la sabiduría en las escuelas filosóficas. No vamos a encontrar sabiduría devorando libros, carcomiendo libros de pasta a pasta como la polilla. Si queremos dar los primeros pasos en la sabiduría, solamente tenemos que temer a Dios, conocer la voluntad de Él para nuestras vidas y comenzar a andar en ella. Y nos damos cuenta que Él se revela cada día más y más a nosotros y nos va mostrando los planes que tiene para nuestras vidas. Y entonces podemos saber cuál es nuestro origen, cuál es el caminar que llevamos y cuál es el destino hacia el que vamos. Que eso mismo es lo que trata de encontrar el hombre natural, el hombre secular. Trata de saber de dónde viene y hacia dónde va. Pero él lleva más de 6,000 años y no logra dar respuesta. Pero el amor de Dios se ha revelado y su palabra ha sido declarada. Y todo aquel que tiene un corazón sencillo y humilde y atento, sensible a la voz de Dios, le llega este conocimiento y nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahí está. Ahora también nuestro Señor dice: ¿alguno quiere sabiduría? Él dice: pídala a Dios, que Él la da sin medida y sin reproche. Y les decía, no la vamos a encontrar en las universidades ni en las escuelas filosóficas. Únicamente podrían hacernos cabezones con tanta teoría, porque lo único que el hombre ha presentado ante este mundo son teorías y nada concluyente, porque vemos que la humanidad sigue cometiendo los mismos errores de hace miles de años, pero es por la falta de sabiduría. Solamente tenemos que reconocer que hay un Dios, que Él nos creó, que provenimos de Él, pues Él creó al hombre, nos hizo a su imagen y semejanza. Y debe reconocer el hombre el estado en el cual se encuentra en este momento, el cual es una muerte espiritual y una separación de Dios, pero que Él dio a su Hijo unigénito para que pagara nuestras culpas y nuestros pecados, muriendo en la cruz del Calvario, para restablecer esa relación entre Dios y el hombre, para que andemos en su amor y en su voluntad. Y dice: y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, es decir, el conocimiento de todo aquello que tiene que ver con Dios, su palabra, su voluntad, la adoración a Él, cómo Él desea que le adoremos, cómo desea que le busquemos, cómo desea que le sirvamos, cómo desea que vivamos, cómo Él desea que nos conduzcamos, cuáles deben ser nuestros anhelos y nuestros propósitos, y también que dependamos de Él para que Él ponga en nosotros un nuevo anhelo y una nueva esperanza. El conocimiento del Santísimo, es decir, el conocimiento de todo aquello que tiene que ver con Dios, es la inteligencia, porque tampoco la inteligencia la vamos a encontrar en los libros. Nuestro Señor da la inteligencia y da la sabiduría. Como principio debemos de partir que hay que temer a Dios. Y temer a Dios es tenerle respeto. Y vemos que esta es la carencia que hay en el escarnecedor, el burlador, que no respeta a Dios, no respeta lo santo, no respeta su palabra. Vemos cuánta blasfemia con relación a su palabra y a su Hijo. Únicamente corazones burladores. Pero aquel que es sabio se regocija en llenar su vida y su corazón con la palabra de Dios, con su voluntad. Y Él nos concede la bendición de poder escuchar su voz cada vez que le buscamos a través de su palabra, cada vez que le buscamos en adoración, cada vez que le buscamos en oración, cada vez que invocamos su nombre y podemos sentir el respaldo de nuestro Dios. Y es porque Él honra a aquellos que le honran.
versículos 11 y 12. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Aquí en estos versículos podemos ver las recompensas de la sabiduría. Y dice, y aquí está personificando a la sabiduría, la cual está hablando. Dice que por mí, dice la sabiduría, por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. La falta de sabiduría ha llevado a muchos a tener una corta vida en este mundo. Vemos cuántas vidas se están perdiendo porque no tienen la sabiduría de Dios. No tuvieron la sabiduría de Dios. La sabiduría es Cristo Jesús. La sabiduría es el Hijo de Dios. Tener sabiduría, tener a Cristo Jesús en el corazón, es recibir sabiduría de Dios. Pues su bendita palabra nos dice también que ahora, como nuevas criaturas, dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos que tenemos la mente de Cristo? Que nuestro Señor nos dirija, que nuestro Señor tenga misericordia, que nuestro Señor nos ayude, que nuestro Señor nos auxilie, que su amor, su luz y su misericordia resplandezca sobre nosotros, porque necesitamos a Cristo constantemente en nuestra vida, en nuestros corazones, para que sea cumplida la palabra de que tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo nos hace ser personas completamente diferentes en este mundo, porque es la mente de Cristo la que está dirigiendo nuestro ser. Caminamos con la mente de Cristo. Palabras duras, porque al examinarnos podríamos pensar, pero si tuviera la mente de Cristo no me hubiera equivocado, no hubiera fallado, no hubiera cometido un error. Solamente tenemos que tener un corazón humilde y reconocer que somos necesitados de la sabiduría de Dios. Si consideramos que no la tenemos, Él nos dice en esta hora, si alguno quiere sabiduría, pídala a Dios, que Él la da sin medida y sin reproche. Da al sabio y será más sabio. Podemos tener más, puede tener más, puede adquirir más. Él quiere llenar a su pueblo. Él quiere que su pueblo resplandezca. Él quiere que seamos la sal de la tierra. Él quiere que seamos la luz del mundo. Él quiere que seamos personas de los cuales pueda decir a este mundo verdaderamente hay un Dios. Y está con esos que se llaman creyentes. Solamente tenemos que tener un corazón receptivo, abandonar el escarnio, abandonar la impiedad, permitirnos que la palabra del Señor nos llene y comenzar a andar en el temor de Dios. Para cada día nuestro Señor nos vaya llenando de la sabiduría que Él quiere dar a cada uno de nosotros. Él ha prometido que habrá de llevarnos a la estatura del varón perfecto, el cual es nuestro bendito Cristo Jesús. Y Él ha prometido también que la obra que ha comenzado también la culminará. Hay promesa para nosotros. Y dice, porque por mí, dice la sabiduría, versículo 11, se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Y oiga bien, este versículo no tiene una aplicación únicamente a nivel terrenal y a nivel físico. Sí, la sabiduría nos ayuda para que tengamos un mejor desempeño en este mundo. Con sabiduría usted puede ser un buen administrador de su negocio, un buen administrador de su hogar, un buen administrador de su vida también. Un buen padre, un buen empleado, porque tiene sabiduría de Dios. Pero también la sabiduría nos dará y nos da la capacidad para que no nos expongamos ante los peligros, porque le decía, mire cuántos jóvenes están muriendo por falta de sabiduría. Pero dice aquí que por mí se aumentarán tus días, sí, y años de vida se te añadirán.
pero también tiene una aplicación espiritual. Porque también la sabiduría, que está basada en el principio del temor a Dios, también nos lleva hacia la vida eterna. Días y días y días añadidos. ¿Por qué? Por cuanto hemos recibido a la bendita sabiduría que es Cristo Jesús en nuestros corazones. De atesorarle y permitir tener la mente de Cristo. Versículo 12. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Nuestro Señor no rechaza a nadie. A ninguno está rechazando nuestro Señor. Es más, vemos cómo la iglesia, los ministros están invitando a este mundo a recibir a Cristo Jesús, a escuchar palabra de sabiduría, a escuchar la palabra de Dios. Nuestro Señor no está rechazando a nadie, sino a aquellos que ellos mismos se autoeliminan, que ellos mismos rechazan la palabra de Dios. Pero hay una recompensa, dice el versículo 12. Si fueres sabio, para ti lo serás, porque hay recompensa en la sabiduría. Y veíamos que tanto a nivel físico como a nivel espiritual hay una recompensa. Pero también, si rechaza la sabiduría, si no quiere saber de ella, si no quiere recibir a Dios, si no le da la oportunidad a Dios de que llegue a su vida y a su corazón y decide ser un impío, decide ser un escarnecedor, decide ser un malo, decide ser un burlador, decide ser un rebelde, la palabra dice aquí, pagarás tú solo. Es la ley de la siembra y la cosecha también. El rechazar a Dios por escoger la vida de desobediencia no exime a nadie de que un día tendrá que dar cuenta delante de Dios. El llamado es a que seamos sabios. Al que no ha recibido a Cristo en su corazón, que se dé la oportunidad de que la sabiduría llegue a su vida y pueda abrirse ante él este espectro espiritual que nuestro Señor quiere plantear a su vida y a su ser, para que ande en la dimensión de Dios y pueda ser dirigido por el Espíritu Santo. El principio de la sabiduría está en el temor a Dios. Respetemos a nuestro Señor, respetemos su palabra, hagamos su voluntad y pidamos misericordia, porque necesitados somos de su misericordia, de su amor y de su palabra. A Él sea toda la gloria, eternamente y para siempre. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita con la cual nos has bendecido en esta hora. Te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra y que toques los corazones. Gracias, eterno Dios. Ahora te pedimos que toque las vidas y toque los corazones. Salva, Señor. Revélate. Salva. Redarguye, Señor. Y yo voy a hacer una oración para los que aún no han entregado su vida a Cristo Jesús, para que repita conmigo, entregando su vida a Cristo Jesús, para que Él le haga a su hijo o su hija. Decimos: bendito Cristo Jesús, te doy gracias por revelarte a mi vida en esta hora. Te pido que perdones mis pecados. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Pues ahora sé que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario para que yo tenga vida eterna. Dame sabiduría de lo alto, Señor, y ayúdame a andar en tu luz. Quiero hacer tu voluntad y tener parte contigo eternamente y para siempre. Gracias, mi Señor. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Dios me le bendiga.